Para analizar mejor el tema vamos a recibir a nuestro invitado. Él se encuentra con nosotros, Alonso Cárdenas, profesor en Ciencias Políticas y experto en políticas públicas. Alonso, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. A ver, el tema del Rolex, pero ya no es un Rolex, son 15 Rolex según la Fiscalía. Para muchos tal vez en un principio fue intrascendente, no le dieron la importancia. Algunos habrán dicho, oye, ¿qué tanta le están molestando a la señora de Luna por un reloj? No, pero el tema ya ha ido así como una bola de nieve que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y parece que la va a aplastar. ¿Qué opinión tienes tú, Alonso? Bueno, efectivamente, ¿no? La Fiscalía habla de 15 relojes de alta gama y 3 Rolex, ¿no? Que ya es una situación, pues, poco usual, ¿no? Para una mandataria que en la campaña política, en la campaña electoral, señalaba que no tenía para los pasajes. Y en sus comentarios uno denota que efectivamente la presidenta de la República, ante un tema que podría ser hasta menor y anecdótico, se ha ido enredando en sus declaraciones y sus asesores, su equipo más cercano, el premier, inclusive su abogado, han tenido también declaraciones poco atinadas, ¿no? Poco acertadas. Por ejemplo, el premier, el señor Adrián Sen, comparando pues un Rolex, un reloj de alta gama, pues con un bolígrafo, ¿no? Y el abogado de la presidenta de la República dando declaraciones, inclusive señalando que no sabe si esos relojes de alta gama, si los Rolex son auténticos o son falsos, lo que también sería un grave problema porque como una presidenta, la primera mandataria, la que representa a la nación, va a utilizar pues artículos Bamba, ¿no? Entonces, este problema se ha ido agravando, se ha ido enredando, inclusive ya está teniendo repercusiones internacionales y hasta ahora no se ha podido explicar el origen de los Rolex. Exacto. Algunos mencionan, han hecho recordar al gobernador Oscorima, que fue denunciado justamente por regalar Rolex a algunos jueces en su departamento de Ayacucho, ¿no? Y, oh casualidad, el gobernador Oscorima es uno de los aliados más cercanos de la presidenta Boluarte, ha estado en Palacio de Gobierno después de que estallara este Rolex Gate, ¿no? Y eso pues tampoco ayuda, ¿no?, a la percepción que se tiene de la transparencia en cómo se están manejando los recursos del Estado, ¿no? También el Contralor General de la República, el señor Nelson Schack, ha dado declaraciones contradictorias en este tema y pues no se está contribuyendo a que se esclarezca la verdad, ¿no? Y un tema que podría haber sido menor, que podría haber sido anecdótico, que se pudo haber zanjado al principio, ha ido escalando, ha ido escalando, ha ido escalando, y ahora pues amenaza en convertirse en un problema gravísimo, ¿no? Claro. Ya la Fiscalía ha iniciado indagaciones a nivel político, también la oposición se ha manifestado, y varios medios de comunicación están oliendo sangre y pues están indagando cada vez más, y las respuestas no son pues satisfactorias, no se nota una asesoría profesional de peso, ¿no?, para la presidenta de la República. Parece ser que se ha rodeado de políticos amateurs, de políticos muy livianitos que no han sabido manejar un tema que podría ser anecdótico y que sigue escalando. Para que el público lo entienda, Alonso, o sea, ¿por qué no pasar por alto, ¿no?, el tema del Rolex? Que reitero, se han ido multiplicando los relojes de alta gama, pero ¿por qué no pasar por alto? O sea, ¿por qué decirle al ciudadano que ve tal vez esto de manera muy simple, ¿no? O sea, oye, pero es un reloj, déjela, ella es la presidenta. O sea, ¿por qué allí hay que enfocarlo, hay que ponerlo los reflectores y decir, oye, cuidado que ahí pasa algo raro, ¿ah? Bueno, primero porque cuando uno asume un cargo público tiene que hacer una declaración jurada, ¿no? Y en esa declaración jurada se deben manifestar o se deben declarar bienes que pueden ser considerados lujosos, como en este caso una joya, ¿no?, que se dice que los relojes de la presidenta Boluarte, los Rolex,
pueden los tres que se le han identificado llegar hasta los $40.000, ¿no? Como una presidenta que en su trayectoria profesional tenía un sueldo de 4.000 soles, ha podido adquirir relojes tan caros, ¿no? Sí. Que además no se pueden comprar pues en cualquier lugar, ¿no? Requieren, hay solamente uno o dos puntos de venta de este tipo de relojes en el Perú. Lo segundo es que si fue un artículo de antaño, como ella manifestó en su primera declaración, eso tampoco se condice con la verdad, porque los expertos en relojería del Perú y del extranjero han señalado que el modelo que usaba la presidenta de la República es del año 2020 sí. Para acá. Exacto. Es decir, que ha sido adquirido ya cuando la presidenta Boluarte ya ejercía un cargo de alto nivel, ya sea ministra o presidenta, ¿no? Y en caso haya sido una donación, pues los políticos están prohibidos de recibir donaciones, ¿no? Entonces, ya se empieza a configurar probablemente algunos indicios de enriquecimiento ilícito, exacto, de falsedad en las declaraciones, falsedad genérica, que pues siguen escalando, ¿no? Ante la confusión, la poca reacción, cómo se ha ido enredando este tema por parte de la presidenta misma y de su equipo de colaboradores que, lejos de aclarar, siguen complicando el panorama político, ¿no? Efectivamente. Alonso Cárdenas, me voy a una pausa comercial, si me lo permites, y regresamos porque, ojo, este desbalance patrimonial o este enriquecimiento ilícito, no solamente al parecer parte por este bendito Rolex, sino que se ha visto las declaraciones juradas de algunos años atrás y año a año han ido creciendo, han ido multiplicándose. Bien, amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. Comenzamos con Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también él es experto en políticas públicas. Conversamos respecto pues a esta situación que involucra ahora a la presidenta Dina Boluarte. Y ojo, la situación, como bien lo ha dicho en nuestro invitado, va de mal en peor, ¿no? Todo por no simplemente no poder manifestar de dónde rayos sacó un Rolex. Ahora han aparecido 3, entre otros relojes de alta gama. Pero revisando las declaraciones juradas, cuidado, porque según las declaraciones juradas revelan que hay un incremento de casi $500,000 de soles, de 400.000 soles en solo 2 años. Si tenemos ahí las cifras, es un informe que ha publicado La República en este sentido, donde manifiesta, reitero, que en solo 2 años el monto consignado en el apartado de otros ingresos, ojo, en el apartado de otros ingresos de las declaraciones juradas de Dina Boluarte, se ha triplicado en dicha sección. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde tan rápido su incremento patrimonial? Mire, desde el 2021 hasta el 2023, Dina Boluarte ha presentado 13 declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República. En la primera, en el rubro de otros, se registró 160.415 soles, pero al término de ese año, esos 160.000 se incrementaron a 197.000. En el 2022, la suma inició con 198.215 soles y terminó el año 2022 con 389.000. Ojo, empezó con 198.000 y terminó con 389.519. Y el año pasado, el 2023, ojo, ya no fueron 389.519, sino que se registró 593.347 soles. Imagínense, si retraemos todo nuevamente, ¿no? El año 2021 tuvo 160.000 y este año, el año pasado, 2023, llegó a 593.000 soles de incremento patrimonial. En total hay una diferencia entonces de 432.932 soles de incremento en solo 2 años. Estos son informaciones, reiteramos, ¿no?, dadas a través de sus declaraciones juradas. En cuanto a sus salarios, porque dicen, no, tal vez ha trabajado, como dice, entonces ahí ha tenido su dinero. A ver, un minutito.
figuran como salarios 16.000 soles y 30.000 soles en el apartado de ingresos del sector público. Por lo tanto, pues hay un hay un incremento patrimonial que pueden deducir, ¿no? Alonso Cárdenas, a ver, ayúdame tú, puede deducirse pues un incremento patrimonial que debería justificar por no seguir interpretando de que hay un enriquecimiento ilícito, no, es un incremento patrimonial que ella tiene que justificar, ¿no? Incluido estos Rolex. Alonso. Bueno, definitivamente, ¿no? Ese incremento tan grande en tan poco tiempo, la Presidenta de la República lo debe explicar a manera detallada, ¿no? Pueden tratarse de acciones, inversiones, en fin, ¿no? Que le han resultado en alta rentabilidad, ¿no? Entonces yo me imagino que al ser montos tan detallados, la Presidenta de la República debe tener toda la documentación necesaria que justifique ese incremento, ¿no? Porque estamos hablando de números muy detallados y de un periodo, de un horizonte temporal sumamente corto, ¿no? Entonces, al ser una información que la propia Presidenta de la República ha presentado, se asume que existe toda la documentación para explicar ese incremento patrimonial que resulta llamativo por tratarse de apenas 2 años y de un incremento de alrededor de 400.000 soles en el rubro otros, ¿no? Efectivamente. Tú has mencionado al Contralor de la República, el señor Nelson Chac, y él ayer dio unas declaraciones como que blindando a la Presidenta, ¿no? Fue clarísimo, diciendo que ella no puede, pues, estar consignando todos los relojes que tiene, ¿no? Eso ya no se declara, dijo el señor Nelson Chac. Pero hoy día tuvo un discurso totalmente distinto al de ayer. ¿Qué pasó? O sea, estamos hablando del Contralor General de la República. Reitero, ayer manifestaba que no era necesario, pues, que se consignen los relojes, ya. Ahí hay un rublo donde engloba todo y ahí está. Pero hoy día, reitero, totalmente al extremo de lo que dijo ayer. Pero escuchemos, y acompáñeme también, Alonso, en torno a esto, a poder escuchar las declaraciones del Contralor de la República, Nelson Chac, en torno, pues, al tema de los relojes de Dina Boluarte. Veamos. Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente, y al cese de la función. Y en ella se declara los bienes, ¿no? Y rentas, es decir, por un lado los ingresos y dentro del patrimonio los bienes inmuebles y los bienes muebles. Claramente la directiva establece que cuando los bienes que tú dispones, que tú tienes, son mayores a 2 UITs por rubro, eso es lo que dice claramente la directiva, estás en la obligación de declarar. Porque acuérdense que lo que se trata de aquí es transparentar el patrimonio que se tiene en valor, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es usado luego para los procesos de fiscalización para evaluar si existe algún desbalance o presunto desbalance patrimonial entre el patrimonio con el cual ingresas a ser funcionario público y el patrimonio con el cual sales de ser funcionario público. Bueno, eso es lo que dijo el Contralor General de la República el día de hoy, Alonso, pero bien extraño a lo que ha dicho el día de ayer, ¿no? Totalmente distinto su mensaje. ¿Cómo interpretar ello entonces? Bueno, reculó, ¿no? Reculó, sí, totalmente. Definitivamente, porque la información que había dado el día de ayer, como que dándole un salvavidas a la Presidenta Boluarte, pues resultó totalmente falsa, ¿no? Tal es así que en diferentes medios se ha evidenciado que algunos candidatos y funcionarios públicos han declarado efectivamente joyas, han declarado relojes Rolex, y la Presidenta obviamente no podría ser la excepción. Pero lo del Contralor también es bastante llamativo porque el mismo sindicato de la Contraloría General de la República acaba de sacar un comunicado hace unas horas donde señala claramente que el Contralor estaba en falta y que sí se tienen que declarar aquellos bienes, aquellas joyas, aquellas obras de arte que su valor
sea superior a las 2 UIT, Exacto. es decir, a más o menos 10.000 soles, ¿no? Si tú tienes una joya, una obra de arte, ¿no? Una pintura cuyo valor sea mayor a los 10.000 soles, tienes la obligación como funcionario público de declarar. Efectivamente, pero también escuchemos escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros el día de hoy. Fiel a su estilo, adusto, molesto, ¿no? O sea, ¿molesto por qué? ¿No? Por último, ni siquiera su pleito es, o sea, ni siquiera el pleito es, pero él se lo está comprando de manera gratuita y defiende lo indefendible, porque lo ideal es que le diga a la presidenta, mire, presidenta, saque su boleta y acabamos el pleito, pues, pero no nos esté metiendo en su problema personal a todo el país, a todo mi gobierno. O sea, no me meta a mí en problemas, debería ser el señor Adrián Sen, pero no, él se come su pleito, ¿no? Él se come su pleito y bueno, y nosotros somos los malos, me refiero a la prensa, a los periodistas. Escuchemos lo que dijo el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, en torno a los Rolex. Bien incómodo, veamos. Escuchamos al señor Adrián Sen, al presidente del Consejo de Ministros, por favor. Y a mí me sorprende sobremanera la insólita celeridad con la que se ha decidido el inicio de estas indagaciones preliminares. Discúlpenme, pero quizá ustedes tengan otros casos parecidos en los que se haya activado tan rápido el mecanismo fiscal como para iniciar una indagación preliminar. Yo tengo absoluta confianza que lo dicho ayer por el Contralor General de la República. Fíjense, indagaciones preliminares para determinar si ha habido enriquecimiento ilícito. Indagaciones preliminares para determinar si ha habido omisión de declaración. ¿Qué se dijo ayer con absoluta claridad? Del análisis, del ingreso, de los patrimonios de la señora Presidente, no se ha detectado ningún tipo de desbalance. Con eso quedaría absolutamente zanjado el tema de un probable enriquecimiento ilícito. ¿Y qué más se dijo? Que no había necesidad de que los funcionarios públicos estemos declarando las joyas, sin haber definido siquiera joyas. ¿Qué sentido podría tener eso? Declaramos los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Yo considero que si no hay desbalance, considero que si no había obligación de declarar de manera detallada esto. Bien, dejémoslo ahí mejor, ¿no? Porque grotesco suena, o grotesco se escucha lo que dice, ¿no? O sea, comparar un Rolex con un lapicero, tratar de tapar el sol con un dedo. Alonso, terribles declaraciones las del señor Adrián Sen, ¿eh? No, además ahí se refuerza lo que yo señalé en mi primera intervención en esta entrevista, ¿no? Que la presidenta de la República se ha rodeado de políticos amateurs, de políticos muy livianitos que no pueden manejar una crisis política. ¿Por qué le digo esto? Porque el señor Adrián Sen, el día de ayer, declaró que no iba a hablar más del tema en una conferencia de prensa que terminó de manera abrupta. Ayer él dijo que no iba a hablar más del tema de los relojes. Y hoy tiene que volver a explicar el tema de los relojes de una manera, la verdad, que no se ajusta a la verdad, ¿no? Porque él sabe perfectamente que se tienen que declarar las joyas, se tienen que declarar todos los, digamos, los libros, las obras de arte, las pinturas, las esculturas, que tengan un valor superior a las 2 UIT, obviamente, ¿no? A los 10.000 soles. No vas a declarar un lapicero Bic que cuesta 10 soles, pues eso es ridículo. Pero sí tienes que declarar artículos suntuosos que tengan ese valor de las 2 UIT, ¿no? Entonces, la comparación que él hace con las medallitas, ¿no? Y los anillos de compromiso, pues
es absurdo, ¿no? Si tú tienes un anillo de compromiso que vale más de 2 UIT, lo tienes que declarar. Si tienes una medallita que vale más de 2 UIT, la tienes que declarar. Exacto. Si tienes un lapicero, que existen, que vale más de 2 UIT, lo tienes que declarar. Pero obviamente si tienes un lapicero que vale pues 10 soles, no lo tienes que declarar, ¿no? Exacto. O sea, esa es la defensa absurda que hacen de el caso de Boluarte, que enreda todavía más la situación y la agrava más. Por eso yo hablaba de que la presidenta, pues, con esos amigos, ¿para qué necesita enemigos, no? Es decir, la están hundiendo todavía más. Su premier, su Exacto. abogado, sus ministros, que no son capaces de dar un mensaje articulado, ¿no? Un mensaje que sea coherente, ¿no? Sino Creíble, que cada ¿no? uno Creíble al suelta menos. una hipótesis que después es rebatida fácilmente. Y hay un tema que no debemos dejar de lado, ¿eh? Los Rolex, como los Omega y otros relojes de alta gama, tienen un código. Exacto. Y en ese código se puede ver el día de que se compró, quién lo compró, el lugar donde se compró y cuánto costó. Sería muy sencillo que la Presidenta de la República ponga a disposición esos códigos y ahí se sabría la verdad de que dónde y cuánto y cuándo y cómo se compraron o se adquirieron esos relojes. Alonso, vamos a elucubrar un poquito. ¿Qué crees que hay detrás de esto? ¿Qué crees que hay detrás de este Rolex? Pero ojo, no estamos hablando solo de uno, porque pongamos antes, por favor, las imágenes del Ministerio Público, porque la Fiscalía de la Nación ya abrió esta investigación preliminar, la cual el señor Arancer pues se dice, ¿por qué abren tan rápido una investigación preliminar? ¿Qué hay detrás? Bueno, la Fiscalía ya abrió esta investigación preliminar y lo tenemos ahí en pantalla, para poder investigar el tema, y ahí lo tenemos, ¿no? Dice, le manda este oficio al señor Gustavo Adriansen como presidenta de la PCM, y dice para solicitar que ordene a quien corresponda que en el día, ojo, bajo apercibimiento le remita lo siguiente: un informe respecto a si existe un presupuesto aprobado para la compra y adquisición de artículos que hace uso la presidenta en los distintos eventos. Le está pidiendo si existe finalmente un presupuesto para comprarle las joyitas a la presidenta. 2. Información de los pagos por todo concepto, viáticos, remuneraciones, etcétera, para lo cual deberá juntar boletas de pago, planillas, comprobantes de pago desde el periodo que comprende julio 2021 a marzo 2024 a favor de Dina Boluarte. Es decir, todo lo que le han comprado a la presidenta, que le mande sus boletas, sus planillas, sus comprobantes, de todo. Después le está pidiendo una copia, ojo, miren esto, copia de las fotografías de registros de video u otro material audiovisual relacionados a los 15 relojes, dice, 15 relojes descritos en la disposición número 1 del 18 de marzo de 2024, entre ellos de la marca Rolex, usados por la Presidenta de la República en los distintos eventos protocolares, el mismo que obra ya en los folios respectivos. Entonces se le está pidiendo, habla de 15 relojes. Lo solicitado tiene carácter de muy urgente, puesto que dicha información guarda relación con la investigación seguida contra Dina Elcira Boluarte Segarra como presunta autora del delito de la comisión contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 1 y 2 del artículo del Código Penal, ¿A quién le manda? Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación. Entonces, información que se le está pidiendo. Entonces yo te decía, ya no es uno, son 15 relojes, entre ellos un Rolex, o 2, o 3 se habla incluso. Pero, ¿qué hay detrás? Vamos a elucubrar, o sea, ¿qué sospechas, supones, crees? ¿Qué hay detrás de estos relojes? Bueno, yo lo primero que veo detrás es una falta de criterio, ¿no? Una falta de criterio de la Presidenta de la República y de su equipo de asesores, que la verdad, recordándonos a María Antonieta, no pudo interpretar pues la realidad de un país que tiene una crisis económica tremenda, una inseguridad alimentaria altísima, está prácticamente secuestrado por el crimen, y en ese contexto tan difícil, además con una altísima desaprobación, recordemos que Dina Boluarte es la presidenta más impopular de América Latina, ella sale a estos eventos protocolares, ¿no? Con relojes de alta gama, como un Rolex, ¿no? Que cuestan 15.000, 18.000,
$14.000. Entonces ahí hay una falta de criterio, de empatía con la población y con la situación del país, ¿no? Y lo segundo es que no se ha podido explicar el origen de esos relojes, ¿no? Lo que llama poderosamente la atención y puede llevar pues a tesis bastante peligrosas para el gobierno, ¿no? Han sido donaciones, han sido regalos, ha estado vinculado el gobernador Oscorima, que es muy cercano, un aliado clave de la presidenta de la República, que tiene antecedentes y denuncias sobre regalarle Rolex a altos funcionarios. Los compraron en el extranjero, los compraron acá, o sea, no hay ningún tipo de claridad, ¿no? Y la presidenta se enreda con las declaraciones, su equipo de asesores tampoco la ayuda, entonces la bola de nieve sigue y sigue creciendo, ¿no? Ahora, y podemos, ahora pues sí, está en una situación muy complicada porque la presidenta claramente señaló en el caso de un Rolex específico que era un artículo de antaño, lo que se ha demostrado que no es. Claramente que no es así, ¿no? Por lo tanto, está mintiendo. Y si está mintiendo, está faltando a la verdad, ¿no? Y si está como yo te digo, sí, esos relojes, los Rolex, tienen un código. Y en ese código se puede ver el lugar de la venta, la persona que lo compró, claro, el monto, la fecha, todo. Entonces, con esos códigos, sería muy fácil desmentirla a la presidenta de la República. Y si todo es transparente, pues puedes poner los códigos a disposición y el tema se cerraría, ¿no? Pregunta final, Alonso, y con esto terminamos el programa también. Ha habido un juego en pared entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea, el Congreso blindando a Dina Boluarte y Dina Boluarte dejando que el Congreso haga lo que quiera y ella mirando al costado. No me importa que hagas lo que quieras, pero me dejas a mí tranquila y yo te dejo tranquilo. Pero esto puede llevar, incluso se habla hasta de una vacancia, ¿no? Llevarla a problemas mayores. Pero ¿tú crees que este Congreso puede hacer eso? O sea, ¿crees que las fuerzas políticas, en este caso Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, digan, ¿sabes qué? Mira, ya te utilizamos, ahora simplemente ya no, o sea, ya sacamos la bicameralidad, ya pusimos al defensor, ya sacamos al de los de la Junta Nacional, o sea, ya hicimos, ya colocamos, tenemos en la mira al de OMPE, al de RENIEG, o sea, al del Jurado Nacional, o sea, ya hicimos nuestra estructura, diré en el Congreso. Ya no te necesitamos, Dina, ya. Ándate a tu casa, vas a ir al banquillo de los acusados, dejemos a un representante del Congreso que termine el periodo, porque nosotros ya tenemos controlado todas las instituciones del país para unas elecciones de 2026. ¿Puede darse ese escenario que le bajen el dedo a Dina Boluarte? Bueno, tenemos un antecedente muy cercano, ¿no? Que es el de Pedro Castillo, ¿no? A Pedro Castillo se le vacó por un intento de golpe fallido, ¿no? A Dina Boluarte también se le podría vacar por esta situación de los roles que sigue escalando, ¿no? El tema es que antes de vacarla, yo creo que el Congreso va a hacer alguna argucia legal para garantizar que van a llegar a el 28 de julio del año 2026, ¿no? Porque si Dina Boluarte cae mañana, se tendrían que convocar a elecciones generales inmediatas, pero como ellos ya controlan diversas instituciones como el Tribunal Constitucional, podría sacarse alguna norma interpretativa que diga que generales solamente es presidenciales o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Exacto. O simplemente patear el tablero el presidente del Congreso para ir dilatando esta situación, porque llegado el 28 de julio del año 2025, el Congreso ya no puede ser disuelto, recordemos. Es verdad. Entonces, ¿están en la capacidad de hacer algo así? Definitivamente, porque el Congreso, pues, con todas las acciones que ha llevado a cabo, ha perdido totalmente la vergüenza, ¿no? Ya no les importa nada, Exacto. No les interesa la población, no les interesa la opinión de la gente, su aprobación, su popularidad, nada. Ellos se quieren aferrar al cargo, al curul, como dé lugar, y si eso implica
que Dina Boluarte debe irse, pues se irá, pero ellos seguirán aferrados con uñas y dientes. Alonso Cárdenas, te agradezco muchísimo, como siempre, por participar del programa. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches.